Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es introducción al estudio de los gases. Bien, en primer lugar vamos a checar lo que vienen siendo las características de los gases. Primero, para ello vamos a abordar el tema comenzando con lo siguiente. Nos dice, la materia se puede encontrar en 4 estados de agregación, que son sólido, líquido, gas y plasma, como podemos ver aquí en la imagen. El estado sólido, como ustedes saben, se caracteriza porque las moléculas están unidas, es decir, presentan una mayor fuerza de cohesión. En el estado líquido, las moléculas en este caso van perdiendo poco a poco esa fuerza de cohesión, están ligeramente separadas. En el caso del gas, se ha perdido casi completamente lo que viene siendo la fuerza de cohesión y por tanto las moléculas se encuentran aún más separadas, lo mismo que ocurre aquí en la forma de plasma. Entonces podemos ver los 4 estados de agregación de la materia: sólido, líquido, gas y plasma, en los cuales en cuanto a este esquema cinético molecular podemos apreciar que la variación consiste en este caso en la fuerza de cohesión que presentan las moléculas de cada uno de los estados. Bien, continuamos. Nos dice, para describir el comportamiento y las características de los gases, es importante comprender lo que sucede a nivel atómico molecular. Bien, y de nuevo para ello estamos en este caso checando nuestro modelo cinético molecular, donde podemos ver esa progresión en cuanto a la pérdida de fuerza de cohesión y cómo es que las moléculas se van separando y cómo esto afecta a los estados de agregación, modificando sus características. Por ejemplo, todos sabemos, o en este caso recordamos, que un sólido se caracteriza por tener forma y volumen definido, en este caso por no ser compresible, es decir, no lo puedes comprimir. Un líquido, en este caso, solamente tiene volumen definido. En cuanto a su forma, es una forma indefinida, o dicho de otra forma, el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene, de tal forma que en este caso, si lo vacías en una cantinflora de figura de osito, el líquido va a tomar la figura del osito. Y lo mismo sucede con el gas. El gas solamente tiene volumen, en este caso definido, pero también carece de forma. Igual, mismo ejemplo, de tal manera que si vacías el gas en un globo que tiene forma de un ratoncito, entonces el gas tomará la forma del recipiente que lo contiene, en este caso un ratoncito. Bien, continuamos. Nos dice ahora, el término gases se refiere a aquellos cuerpos acriformes, los cuales en general presentan las siguientes características. Entonces tenemos las características, en este caso, de los gases. La primera característica es que son muy livianos. La segunda característica es que son altamente compresibles. La tercera característica es que tiene una gran fuerza de expansión o expansibilidad, propiedad que los diferencia de líquidos y sólidos. Es decir, ellos sí pueden expandirse, los líquidos y sólidos no. Finalmente, se difunden con gran facilidad. Y pues tenemos aquí que ya estamos comenzando a analizar de forma particular y específica al estado gaseoso, como lo podemos ver en la imagen. Continuamos. Tanto los gases como los líquidos son llamados fluidos debido a la gran movilidad de sus moléculas, con la diferencia de que los líquidos son incompresibles mientras que los gases son altamente compresibles. Bien, y de nuevo aquí nos están dando una nueva clasificación. Nos están diciendo que los líquidos y los gases se clasifican dentro de una misma categoría a la cual nosotros vamos a llamar fluidos. También nos dice que la gran diferencia que existe entre un líquido y un gas es que el líquido es incompresible, para lo cual en este caso, en su momento, ustedes estudiaron alguna aplicación de la incompresibilidad de los líquidos basados en lo que viene siendo el principio de Pascal, con el cual funciona, por citar un instrumento, el gato metálico, el gato mecánico. De ahí, y ahora nos dice que la otra característica importante que diferencia un gas de líquido es que el gas es altamente compresible.
él sí se puede en este caso comprimir, hacer más pequeño. Posteriormente nos cita, para entender muchas de las características de los fluidos, se establecieron diferentes teorías y modelos. La primera, el primer modelo para explicar los fluidos lo postuló Daniel Bernoulli en 1738. La segunda, en 1860, James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann propusieron la teoría cinético-molecular en términos estadísticos. Bien, continuamos. Nos dice lo siguiente: ¿por qué los gases adquieren la forma del recipiente que los contiene y cómo se comportan sus moléculas? Los gases están constituidos por pequeñas partículas separadas unas de otras por distancias mayores a sus dimensiones. Como las distancias que existen entre las partículas son muy grandes, no presentan fuerzas significativas de atracción o de repulsión entre ellas. Entonces, en este caso nos dice o nos vuelve a citar que una de las características de los gases es esa baja fuerza de cohesión que existe o de atracción molecular y por tanto sus moléculas se encuentran muy separadas. Continuamos. Debido a que la fuerza de interacción es casi nula, estas partículas están en constante movimiento y siguen trayectorias aleatorias, lo que ocasiona continuos choques entre ellas. Finalmente, dichas colisiones son elásticas porque al ocurrir, las partículas no pierden energía como resultado del choque. De este modo, se da una transferencia total de la energía de una partícula a otra y la energía total del sistema se conserva. La temperatura del gas está relacionada directamente con la energía cinética de las partículas que lo conforman. Bien, entonces ya aquí lo último da respuesta a la segunda pregunta que dice cómo se comportan sus partículas, pues nos dice que están en constante movimiento y que estos movimientos son aleatorios. Pasamos ya a nuestro tema y tema principal del día de hoy, que es leyes de los gases. Nos dice lo siguiente: el volumen de una masa determinada de gas depende de la temperatura y de la presión a que está sometida. Por consiguiente, el comportamiento físico de una masa de gas se describe en tres variables. Entonces, estas son las tres variables importantes que nosotros vamos a estudiar en las leyes de los gases. Temperatura, que la vamos a representar con una T mayúscula, presión y volumen, que van a ser representadas con una P y una B respectivamente. Posteriormente nos dice, las leyes de los gases son expresiones matemáticas de las relaciones que existen entre estas variables. Si una masa de gas ocupa un volumen a la temperatura y presión, un cambio en una de las variables vendrá compensado con un cambio en las otras dos. En las leyes de los gases se hace constante una de las tres variables y se relaciona con las otras dos. Bien, y a continuación nosotros vamos a ver las tres principales leyes de los gases, que son ley de Charles, ley de Boyle y ley de Gay-Lussac. Y vamos a proceder a explicar cómo es que funciona este esquema que consiste en un triangulito en donde en cada uno de los vértices vamos a colocar una de estas tres variables, ya sea volumen, temperatura y presión. En cuanto a ley de Charles, se dice lo siguiente: aquel vértice que está contrapuesto es la variable que va a permanecer constante. Entonces, en ley de Charles, la presión permanece constante mientras se da una relación entre volumen y temperatura. Pasamos ahora a ley de Boyle. En ley de Boyle, de nuevo, el vértice que está opuesto es el que permanece constante, es decir, la temperatura permanece constante, mientras se da una relación, en este caso inversa, entre volumen y presión. Finalmente, ley de Gay-Lussac, lo que viene siendo su vértice opuesto es el que permanece constante, en este caso volumen. Volumen permanece constante, temperatura y presión son las variables que se van a modificar. Finalmente, nos queda una breve definición de las tres leyes que nosotros podemos, en este caso, generar a través del estudio de ese diagrama. Tenemos ley de Charles, establece la relación existente entre el volumen y la temperatura de una masa determinada de gas, manteniendo la presión constante. Posteriormente, ley de Boyle, expresa la relación que existe entre el volumen y la presión de una masa de gas a una temperatura constante.
Finalmente, ley de Gay-Lussac determina la relación existente entre la presión y temperatura de una masa de gas manteniendo el volumen constante. Bien, entonces hasta aquí terminamos con lo que viene siendo la clase del día de hoy. Les agradezco por haber sintonizado. Recuerden que esta clase debe de estar en su respectiva libreta de apuntes y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta luego.